Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Es el último tema de Devarim, del libro de Deuteronomio. Y bueno, pues para ello este día vamos a ver los últimos hechos de Moisés y su muerte. Y les pedí de favor que estudiaran o leyeran por lo menos los últimos 4 capítulos de Devarim, desde el capítulo 31 al 34. Y aquí vamos a ver cómo en el capítulo 31, en los primeros 8 versículos, se nos dan las palabras de despedida de parte de Moisés y la presentación de Josué. Aquí vemos cómo Dios a través de Moisés le da palabras de ánimo al pueblo. Le hace saber al pueblo la condición personal de Moisés. De hecho, él dice: yo ya soy de 120 años, ya no puedo salir y entrar como antes. Y además, Jehová mi Dios me dijo que yo no voy a pasar el Jordán. Yo ya estoy próximo a morir. Así es que quiero decirles a ustedes que Jehová nuestro Dios, Él va a seguir siendo su líder eternamente y para siempre. Y ustedes no deben desmayar. Eso es lo que Dios les dice propiamente en palabras de Moisés. Y voy a citar ahí de Deuteronomio 31:6, dice la palabra de Dios: esfuércense, esfuérzate y cobra ánimo, no temas, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Estas son palabras de ánimo que siempre hemos estado utilizando, mis amados, pues para que nosotros, ¿verdad? Propiamente, pues nos animemos en el Señor. O sea, que sepamos que verdaderamente Dios está con nosotros, que Él nos ama y que siempre va a ir delante de nosotros, ganando nuestras batallas, dándonos la victoria. Y bueno, ya en el versículo 7 y 8, Moisés le da palabras de ánimo a Josué para que de esa manera, en el momento en que va a ser levantado ya como líder, pues él siga adelante con la obra que Dios le encomendó. Ya para los versículos del 9 al 13, se da la renovación del pacto a través de una ceremonia. Moisés entrega la ley a los levitas nuevamente, le escribe otra vez y se las entrega nuevamente a los levitas. Y el mandato para la ceremonia en la renovación del pacto era el siguiente. Vemos cómo hay una ocasión. Este mandato, esta ceremonia tenía que llevarse en el año de remisión. O sea, cada 7 años tenían que llevar esta ceremonia de renovación del pacto. Y debía ser en la fiesta de los tabernáculos específicamente. En la ceremonia tenía que leerse esa ley delante de todo Israel a oídos de ellos, para que ningún israelita dijera: es que yo no supe ni lo que hablaron o no supe de lo que se está generando como ley. Entonces venía un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice: para que oigan, aprendan y teman a Jehová su Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Después, ya de los versículos 14 al 23, pues hay un encomendamiento a Moisés y a Josué directamente de parte de Dios. Dios ordena a Moisés que instale a Josué como el nuevo líder, físicamente hablando. Y le dice nuevamente, constantemente vamos a leer en esta parte de la palabra: esfuérzate y anímate, yo estaré contigo. De hecho, si nos damos cuenta, ya cuando el lunes, primero Dios, si Dios así nos lo permite, iniciemos con el libro de Josué, pues nos vamos a dar cuenta que en los primeros versículos, en particular en el versículo 5, 7, 8 y 9 del primer capítulo de Josué, él repite muchas veces el esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y después, ya del versículo 16 al 22, hay una introducción al cántico de Moisés. Estos cánticos, si nos damos cuenta a través de la Biblia, algunos personajes, Dios les inspira a componer de alguna manera un canto o unos versos que vienen a resultar en una condición de hacernos notar qué sentían por Dios, quién era su Dios, quién era Él. ¿Okay?
Y entonces, dentro del cántico de Moisés, él pues sabe el triste futuro de Israel. Dice, me dejará. Ahí en el versículo 16, lo voy a leer tal cual y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para que en medio de ella, para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios está haciendo una advertencia de que tristemente el pueblo judío, una vez que Moisés muriera, pues iba otra vez a hacer de las suyas. Iba a volver a dejar a Dios por ir en pos de la idolatría, de dioses ajenos. Y pues acuérdense que siempre va a haber una situación en donde los resultados de la infidelidad del pueblo, pues dice ahí entre el versículo 17 y 18, vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Dios le pide a Moisés que escriba y enseñe un cántico como testigo contra los hijos de Israel. A pesar de que Jehová haga todas estas grandes maravillas, de todas formas el pueblo de Israel volverá a servir a otros dioses. Ya Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es el único que escudriña nuestros corazones. Sabe cuándo tú y yo vamos a fallar. Y cuando Jehová les envía todas esas calamidades que Él había prometido, pues con este cántico responderá en su cara como un testigo. Este cántico en particular les va a decir a los judíos, a los israelitas, se los había advertido el Señor a través de lo que Moisés había escrito. Después del versículo 24 al 29 de Deuteronomio 31, se nos dan instrucciones para guardar la ley. La ley, como les decía, es entregada a los levitas, ¿ok? Y la ley ha de ser guardada, dice, al lado del arca del pacto, y tiene que estar allí por testigo contra el pueblo de Israel, para que de esa manera no digan, ¿verdad? Es que nunca nos dijeron nada. Recuerden que allí en el capítulo 30, la palabra de Dios nos enseña que dice el Señor, mira que he puesto como testigos el día de hoy delante de ti a los cielos y la tierra. Bueno, pues ahora también esa ley estaba ya como testigo contra el pueblo de Israel por todo lo que Dios le había ordenado, y si no se cumplía, pues entonces Dios tenía la facultad y el derecho legal de actuar en contra del pueblo de Israel. Moisés ya empieza a ver, ¿verdad?, que su muerte está más cercana que nunca. Ya como decimos, ya está sintiendo pasos para pronto, ¿verdad? Él sabe que si el pueblo de Israel han sido infieles con él, con esa condición en el presente, dice, ¿cuánto más después que yo haya muerto? O sea, este tipo de manifestaciones para los padres es una realidad hasta el día de hoy. Cuando tristemente vemos que nuestros hijos pelean, que nuestros hijos no están obedeciendo, que nuestros hijos de alguna o de otra manera se distancian de las normatividades de nuestro hogar, y decimos, si ahorita lo hacen, que estoy vivo, que estamos vivos, la mamá y el papá, ¿verdad? ¿Cuánto más harán de las suyas después de que muramos? Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ver que Dios les estaba dando advertencias muy específicas al pueblo de Israel. Esas palabras de advertencia es que dice Moisés, yo sé que después de mi muerte, ciertamente se corromperán y se apartarán. Es triste ver que el pueblo elegido por Dios, ese pueblo que Dios escogió para traer bendición a toda la humanidad, fuera un pueblo tan testarudo, tan duro de cerviz, tan egoísta, tan nada más ver lo propio y no mirar la situación de los demás, ¿verdad? Porque si ellos hubiesen obedecido en todo momento, pues imagínense, hubiera sido algo glorioso para nosotros también, ver a un pueblo verdaderamente especial, diferente, y que nos dieran ganas de seguirle, ¿verdad? De seguir a su Dios, así como nos gustaría que ahora siguieran a nuestro Dios, ¿verdad?
Es por eso que yo les animo, mis amados hermanos, a que dejemos de ser testarudos, que verdaderamente podamos venir e inclinar nuestro rostro delante de Dios en humildad, reconociendo la necesidad que tenemos de cumplir sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, para dar un buen testimonio y para que la gente alrededor nuestro pues también tenga la bendición de querer decidir ir en pos de nuestro Dios y que vengan a los pies de Cristo, mis amados. Ya después del versículo 30 hasta el versículo 47, pero del capítulo 32, se nos da a conocer el cántico de Moisés. Primero viene una traducción a este cántico, en donde Moisés declara que el universo es testigo y auditor de este cántico. Después, el tema central del cántico. Nos narra o declara ahí el carácter de Dios, que Él es la roca, cuya obra es perfecta, dice. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, no hay ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Él es el creador. Miren cómo lo dice. Vamos a leer del capítulo 32, versículos del 4 al 6. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Ah? Entonces, imagínense lo que Moisés está haciendo en declaración para que el pueblo de Dios pudiera reorganizar sus ideas y hacer lo correcto. Vemos también posteriormente el carácter del pueblo. Como dice allí, generación torcida y perversa, pueblo loco e ignorante. Mis amados, yo oro al Señor que nos permita quitar de nuestra mente, de nuestra condición, esa ignorancia, esa locura que de repente manifestamos al alejarnos de Dios, porque es una locura el alejarse de Dios, mis amados, y que no nos considere como gente torcida y perversa, sino más bien que vengamos delante de su presencia en santidad, levantando manos limpias, con un corazón puro, recto delante de Dios. Ya después del versículo 7 al versículo 14 de Deuteronomio 32, se nos narran las obras de Dios en beneficio del pueblo. Otra vez Moisés les recuerda a los israelitas cuántas cosas favorables obtuvieron de parte de Dios en ese caminar, en esos 40 años. Y como les repito, es porque el ser humano normalmente tiende a olvidar lo bueno y siempre está recordando lo malo. Hoy, en el nombre de Jesús, nosotros ya tenemos que aprender a sacudirnos de ese tipo de manifestaciones. Recordemos lo bueno, mis amados. De allí podemos partir fácilmente para obtener lo mejor de Dios. Es una buena plataforma el hecho de que ustedes y yo recordemos constantemente las obras y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso nos va a permitir sobreponernos a situaciones por adversas que podamos estar viviendo en un momento dado. Cuando recordamos lo bueno que es, lo maravilloso que es, lo misericordioso que es nuestro Dios, nos damos cuenta de que podemos decirle en ese momento a nuestro problema, a nuestro gigante que se ha levantado, mira, así estuve hace tiempo, estuve subyugado por un problema, por una circunstancia, una situación de dolor, de pena, pero el Señor me levantó. Y yo creo en ese Dios que es fiel, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él me levantó hace tiempo, me volverá a levantar. Y en el nombre de Jesús empezar a caminar, ¿verdad?, de una manera correcta para la gloria de Dios, mis amados. Después viene la acusación a Israel como un pueblo ingrato, ahí en los versículos del 15 al 18. Y es real, el pueblo normalmente se comporta ingratamente. No es capaz el ser humano de tener palabras de gratitud en reconocimiento, y sobre todo cuando se deja influenciar por sus malas inclinaciones al pecado, cuando se deja influenciar por el enemigo, cuando se deja influenciar por el mundo, por su misma carne.
y nos volvemos ingratos y hacemos cosas que no, entonces vendrá una sentencia, como lo vemos ahí en el versículo del 19 al 25. Y ya posteriormente que nos da la sentencia de lo que puede suceder cuando el pueblo es ingrato, cuando tú y yo tomáramos la decisión de ser ingratos delante de Dios, bueno, vendrán consecuencias y ahí está la sentencia. Ya después del versículo 26 hasta el 39, pues Dios vuelve a dar palabras de esperanza. Dice la palabra de Dios que Dios no ha castigado a su pueblo porque temía la provocación del enemigo. El castigo es reservado para los enemigos de Israel. Ahí está la esperanza, ¿verdad? Y esta lección servirá para que Israel, el pueblo completo, aprenda a confiar 100% en Dios. También se nos narra lo que se ha declarado en muchas partes de la Biblia, en donde dice Jehová: yo tomaré la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Lo podemos leer ahí en el versículo del 40 al 42. Jehová tomará la venganza en contra de los enemigos de Israel. Por lo tanto, tú tienes que comprender que también Dios va a tomar venganza en contra de esas personas que se han levantado en tu contra o de ese enemigo que se ha levantado en tu contra espiritualmente hablando. Dios va a poner las cosas en el orden perfecto. Jehová Sidkenu es nuestra justicia, mis amados. Conclusión nos da ahí entre los versículos del 32, el 43 en adelante, dice que esta conclusión es un llamado a alabar al Dios de Israel. Moisés declara las palabras del cántico al pueblo y le hace una exhortación al mismo pueblo. Y les dice: apliquen su corazón a todas las palabras que yo les he testificado hoy, porque no es palabra vana, porque es palabra que el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspiró a Moisés para que el pueblo tuviera una referencia de lo que vendría a continuación. Y aquí ya es cuando se nos narra la preparación de Moisés para su muerte y cuando Moisés le da su bendición al pueblo. Esto lo podemos leer en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 48, hasta el capítulo 33, versículo 29. Y bueno, aquí se nos narra cómo Moisés sube al monte Nebo y dice: aquel mismo día, ¿verdad?, el mismo día en que Moisés entregó las palabras de Jehová al pueblo, fue enviado a subir al monte Nebo. Y el propósito de subir a dicho monte es para contemplar solamente la tierra prometida, la tierra de Canaán, y para morir allí. Igual que su hermano Aarón lo hizo en el monte Hor. Si recordamos ahí en el libro de Números, se nos enseñó que Aarón murió en el monte Hor. Bueno, ahora Moisés moriría en el monte Nebo. Y fíjense bien que aquí nosotros tenemos que tener una conciencia de lo que nos enseña la palabra de Dios para estar siempre preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. E ir, ¿verdad?, de una manera en donde podamos decir como el apóstol Pablo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Nosotros ya tenemos que estar bien preparados, mis amados hermanos, para trascender, para irnos a la tierra prometida, para poseer esa tierra en el nombre de Jesús cuando partamos de este lugar. No debe haber tristeza en nuestro corazón, al contrario, debe haber alegría. Nosotros debemos ya no tener ningún ápice de temor, porque justamente vamos a llegar a donde verdaderamente somos ciudadanos, al reino de los cielos. La muerte física, mis amados hermanos, solamente es un paso que tenemos que dar, y lo tenemos que dar con valentía, con la plena postura de que Dios nos está llamando a su presencia, y que eso debe ser motivo de regocijo, primeramente para nosotros quienes vayamos a morir en el momento en que Dios nos llame, y también para nuestros seres queridos, que nosotros tengamos la capacidad de transmitir, mis amados, que uno está tranquilo, que uno va con la fe bien puesta en que si Cristo vive, ¿verdad?, aunque dejemos este cuerpo físico, nosotros también viviremos. Esa es la preparación que tenemos que tener ya, mis amados. Nosotros ya estamos contemplando la tierra de Canaán, pero en el nombre de Jesús nosotros alcanzaremos
esa tierra de Canaán. No así como le pasó a Moisés, ¿verdad? Pobre hombre. Él, con tanto sufrimiento durante esos 40 años que estuvo arreando propiamente al pueblo de Israel, pues por una situación en donde Dios le hace recordar la razón por la cual no puede entrar a la tierra de Canaán, lo vuelve a repetir allí en el versículo 51 y 52. Vamos a leer de Deuteronomio 32, el versículo 51 y 52, y le dice, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Se imaginan qué dolor ha de haber experimentado Moisés, pero al mismo tiempo también una alegría inmensa porque él ya iba a los brazos de papá? Él sabía perfectamente que ahí en el monte Nebo tenía que morir físicamente. Y así fue. Bueno, pero antes de que muriera, vemos ahí en el capítulo 33, pues la bendición de Moisés al pueblo de Dios. Primero, hace una observación en el versículo 1 y le da una identidad correcta. Dice, varón de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Mis amados, nosotros tenemos que tener una identidad plena en Cristo Jesús. ¿Tú quién eres delante de Dios? ¿Qué identidad ya el Señor te ha manifestado y sobre todo te ha hecho ver en ese sentido? Eres la niña de sus ojos. Eres amigo de Dios. Eres hijo de Dios. Esa identidad, mis amados, es la que tenemos nosotros que mantener en todo momento. ¿Para qué? Para que de allí podamos partir para todo lo que viene a continuación, para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, ejecutar nuestro ministerio, así como lo hizo Moisés. Bueno, después hace una alusión a la majestuosidad de Jehová. Entre el versículo 2 y el versículo 5, pues hace una declaración, una serie de declaraciones poderosas respecto a la grandeza de Dios. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender a hacer. Después se nos narran del versículo 6 hasta el versículo 25, pues la bendición para cada una de las tribus. En particular, en el versículo 6 de Deuteronomio 33 está la bendición para la tribu de Rubén. En el versículo 7 está la bendición para la tribu de Judá. Del versículo 8 al 11 se nos narra la bendición para la tribu de Leví. En el versículo 12 para la tribu de Benjamín. Del versículo 13 al versículo 17 está la bendición para la tribu de José, pero en este momento están representando a José, Efraín y Manasés. Después, en el versículo 18 está la bendición para la tribu de Zabulón. En el versículo 19 para la tribu de Isaacar. Entre los versículos 20 y 21 está para la tribu de Gad. En el versículo 22 para la tribu de Dan. En el versículo 23 para la tribu de Neftalí. Y en los versículos 24 y 25 está la bendición para la tribu de Aser. Y por último, entre los versículos 26 y 29, pues se genera un cántico de alabanza, porque Jehová es el Dios de Israel. Y de esta manera, así es como se nos narra. Ya en el capítulo último, el capítulo 34, de los versículos 1 al 12, se nos narra la muerte de Moisés. Jehová, como ya lo leímos apenas, muestra toda la tierra a Moisés y le dice, ahí entre los versículos 1 y 4 de Deuteronomio 34, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Wow, esas declaraciones de parte de Dios para, yo creo que uno de los siervos, humanamente hablando, más grandes que tuvo Dios en la faz de la tierra, obviamente salvaguardando la posición de Jesucristo, ¿verdad? Moisés fue uno de los hombres que la verdad tenía todo el derecho,
si así lo podemos ver humanamente, para entrar a la tierra prometida. Pero a Dios, recuerden que nosotros no lo vamos a impactar ni por nuestras buenas obras, ni por nuestra situación de lo que nosotros podamos hacer o no. A Dios lo vamos a impactar por la obediencia, así de sencillo. Moisés en un momento desobedeció y eso le trajo consecuencias. Bueno, ya en el versículo del 5 al 8 se nos narra que Moisés muere, conforme al dicho de Jehová, así dice la palabra, y lo enterró en el valle. Dios mismo se encargó de sepultar a Moisés. De esta manera, ninguno conoce el lugar. ¿Cómo fue eso? Mis amados hermanos, pues han generado muchas controversias, muchas comentarios bíblicos respecto a el punto o el lugar de la sepultura de Moisés y quién verdaderamente fue quien enterró a Moisés. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que fue Dios el que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Solamente Él sabrá. Es parte de algunos de los misterios que Dios se guarda, ¿verdad?, para sí mismo, en esa autoridad que Él tiene respecto a lo que Él quiere dejar en revelación. Yo siento, mi muy particular punto de vista es que Dios evita que el ser humano conozca un lugar específico en donde fue sepultado Moisés para que no le rindieran adoración, para que simplemente no tuvieran un espacio físico de adoración para un hombre. Recuerden que Dios nunca va a compartir su gloria con nada ni con nadie, ni siquiera con Moisés, que los judíos lo consideran pues a Moshe, el gran rabino, ¿verdad? El maestro, esa persona increíblemente humilde que tuvo a bien hablar directamente con Dios, y lo consideran ellos como un ídolo, un superhéroe, el que sacó de la tierra de Egipto al pueblo, ¿verdad? Pero muchas veces no se dan cuenta que fue pues la mano de Dios la que verdaderamente sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud. Y el ser humano normalmente tiene la tendencia pues a adorar, a darle la gloria y la honra a quien no la merece. Nosotros tenemos que ser muy claros, el único que se merece toda la gloria y toda la honra es el Dios Todopoderoso. Ningún ser humano, por muy bien que se haya portado, tendrá la condición de Jesucristo mismo. Amén. Él fue perfecto en todo su caminar aquí en la tierra. Moisés desobedeció al grado de que no lo dejaron pasar a la tierra prometida. Jesucristo vino en una condición, ¿verdad?, en donde los judíos no lo aceptan propiamente, pues porque no lo ven como el Mesías, como el caudillo que vendría a libertar físicamente al pueblo oprimido de Israel por parte de, en esos tiempos, los romanos, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Pero sí nos vino a dar libertad espiritual, nos rescata del hoyo, nos saca de la condición en donde éramos esclavos del pecado. Y desgraciadamente, pues los judíos, sobre todo los ortodoxos, ¿verdad?, pues no consideran esto. Dios un día les abrirá su mente, su corazón, su mirada espiritual para poder ver la realidad en Cristo Jesús como ese Mesías verdadero. Ahora bien, también se nos narran las características de Moisés al morir. Él ya era de edad de 120 años. Dice la palabra de Dios que sus ojos nunca oscurecieron. Eso quiere decir que gozaba de alguna manera, ¿verdad?, de salud, al grado de que dice, la palabra de Dios, que nunca perdió su vigor. Esto nos muestra que Dios permitió que Moisés hasta el último momento estuviera fuerte en el Señor. ¿Y qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que verdaderamente Dios es el que dispone en el momento correcto nuestra muerte física. No importando, ¿verdad?, la situación de salud que podamos tener. Simplemente si a Dios le place el día de hoy llamar a alguno de nosotros, gloria a Dios, nos vamos a dar cuenta que aun cuando estemos rebosando de vigor, de salud, Dios puede, ¿verdad?, en cualquier momento llamarnos a su presencia.
y la gloria sea para Él en todo momento. La reacción del pueblo, pues es que lloraron los hijos de Israel a Moisés. Obvio, un personaje, ¿verdad?, que los saca de la tierra de esclavitud, que los lleva por el desierto, que saben que Él intercedió por el pueblo en todo momento cuando su rebelión, su murmuración subió a oídos de Dios. Saben que Moisés era un líder puesto por Dios, saben que Moisés venía en una condición, ¿verdad?, de traer la palabra de Dios, la ley, la Torá propiamente, al pueblo para ser un pueblo completamente diferente al resto de los demás. Y obvio, con su partida pues viene un dolor. Esto nos enseña que pues nosotros, mis amados hermanos, sí podemos llorarle a nuestros muertos, obviamente. El día que fallece alguien, también podemos tener un luto. Tenemos que aprender a llevar un luto, pero lo que dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, que nosotros no tenemos por qué entristecernos al grado de perder la fe o de desanimarnos de una manera impresionante. Dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros ahora tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Y cuando parte uno de nuestros seres queridos, el día que alguno de nosotros tenga que partir con el Señor, mis amados, sí hay un dolor por la separación física, por la pérdida física, pero nosotros tenemos que entrar de inmediato en un gozo, en una gratitud, en una alegría, en una paz que no podríamos explicar de bien a bien, pero que el Espíritu Santo de Dios ahora trae a nuestras vidas. Esto es con el fin de que vayamos preparándonos en todo momento, que el Señor nos agarre como a las vírgenes prudentes, ¿verdad? Bien preparados, con nuestra lámpara rebosando de aceite, bien, por eso es el día a día en que nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios para que el Señor rellene nuestro combustible espiritual, rebose nuestra copa y nosotros en todo momento estemos preparados, mis amados hermanos. Que sea de ser el día de hoy, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque estamos preparados para el Señor. Amén. Esa preparación nos debe de llevar a entender pues que el Señor nos ha dado la oportunidad de poner las cosas en orden, de rectificar lo que tuvimos que haber rectificado en su momento, de pedir perdón, de otorgar perdón, de estar alineaditos, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya después del versículo 9 de Deuteronomio 34 en adelante, pues viene la narración que obviamente pues ya no escribe Moisés propiamente, ¿verdad? Sino que viene una narrativa, alguien tomó la decisión de seguir escribiendo lo que sucede a continuación y se nos describe la sucesión de Josué. Él, como dice la palabra de Dios, fue lleno de sabiduría, del espíritu de sabiduría, dice. Y nosotros tenemos que ver que Dios también nos ha llenado del espíritu de sabiduría. Y por eso, ¿verdad?, tenemos que tomar la consideración de lo que tomó Josué en ese momento, de tomar las cosas que Dios pone en sus manos, creyendo fielmente que Dios estaba con él, que aun cuando iba a ser una empresa muy, muy grande, Dios le estaba dando la capacidad, le estaba dando la sabiduría, la interés, el entendimiento para llevar a cabo la obra de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y en del versículo 10 al 12 se nos da una última evaluación del carácter de Moisés. Y dice la palabra de Dios, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Este punto, mis amados hermanos, es el que Dios no quería que los israelitas, al saber el lugar de la sepultura de Moisés, tuvieran en consideración para después venir a rendirse delante de la tumba de Moisés, adorarlo. Obvio, Moisés fue el más grande de todos los profetas de Israel. Eso lo podemos entender. Dios habló directamente con él desde la zarza ardiente. Habló directamente con él en el monte Sinaí. Dios le entregó en sus manos esas tablas de la ley. De hecho, Moisés vio la gloria de Dios, aun cuando fueron nada más las espaldas de la gloria de Dios, ¿verdad? Lo que Dios le permitió ver a Moisés,
pero ningún otro ser humano tuvo esa consideración. Entonces Moisés era considerado pues el más grande de todos los profetas de Israel en el Antiguo Testamento. Después nuestro Señor Jesucristo viene a hacernos una observación muy fuerte respecto a Juan el Bautista. Y dice, no ha habido profeta mayor que este. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista le toca no solamente profetizar la venida de Jesucristo, sino que el reino de los cielos ya estaba allí. Esa es una profecía mayor que todo lo que pudo haber sucedido en el Antiguo Testamento, porque el reino de los cielos se había acercado en la persona de Jesucristo. Del Dios mismo, el Dios vivo y verdadero, había tomado la forma de siervo y había descendido a la tierra para llevar a cabo la obra redentora que Cristo Jesús llevó. Amén. Entonces ahí vemos por qué Dios pone las cosas en ese orden. Bueno, también se nos dice que Moisés poseyó una intimidad inigualable con Jehová. Dice que él conoció a Jehová cara a cara. Esto es una metáfora. Recuerden, Dios es un espíritu y por lo tanto, pues se habla metafóricamente respecto a que Moisés pudo, ¿verdad?, tener esa interacción con Dios directamente. Eso es lo que nos dice estar cara a cara delante de Dios. Eso es lo que vamos a vivir un día, ustedes y yo, para su gloria. Bueno, también se nos dice que por medio de ninguno otro hizo Jehová las señales y prodigios que hizo por medio de Moisés. Recuerden que por medio de Moisés Dios se manifestó de una manera increíble al abrir el Mar Rojo. Posteriormente, bueno, desde antes, al hacerse las manifestaciones de lo que sucedió con Faraón, hasta que los deja libres, ¿verdad?, hasta que los deja salir, y todas las proezas y maravillas que Dios hizo a través de su siervo Moisés. En general, mis amados, Moisés fue el más grande de todos los líderes que tuvo la nación de Israel. Moisés cumplió la función de profeta, cumplió la función de gobernante, cumplió la función de juez y hasta cumplió la función de sacerdote. Era el todólogo, ¿verdad? Pero imagínense qué importante era Moisés para el pueblo de Israel. Hubieron varias otras personas que cumplieron estas funciones dentro de lo que es la historia de la nación de Israel después, pero Moisés siempre se ha considerado como el más grande. Y hasta la fecha, como les digo, los judíos lo consideran como el más grande siervo de Jehová. Amén. Bueno, ya como conclusión, y con esto terminamos el libro de Devarim, el quinto libro de la ley, y con esto terminamos el Pentateuco. Como conclusión quiero decirles que cuando el hombre, a causa de su pecado, estaba destinado a la perdición, Dios tomó a Abraham y estableció su pacto con él. Y dice que de la simiente de Abraham ha nacido la nación de Israel. Israel existe con una sola cosa en mente, con la idea clara de que toda la gloria tiene que ser para Dios. Existe para que Jehová, o sea, el pueblo de Israel, existe para que Jehová pueda demostrar su imagen delante de los hombres y al último lograr bendecir a todas las familias de la tierra como lo prometió a Abraham. ¿Ok? Bueno, con la muerte de Moisés termina el Pentateuco. Es un momento triste para la vida de los judíos, de los israelitas, por lo que el gran líder de Israel no ha podido heredar la promesa que Jehová había hecho a los padres, a la primera generación, a la generación que salió de Egipto. ¿Ok? Moisés trabajó en forma incansable a beneficio de todo el pueblo de Israel. Probó a través de sus hechos que fue un líder digno de ser llamado el varón de Jehová. Moisés cumplió su función de intermediario entre Jehová y el pueblo de Israel. Israel es el pueblo del pacto. Fíjense cómo se acomoda perfectamente bien. Moisés cumplió la función de intermediario entre Jehová e Israel en aquel tiempo. Ahora, ¿quién es el intermediario entre Dios y los hombres? ¿Quién es el abogado para nosotros? Jesucristo mismo, ¿verdad? Recuerden que Moisés vino a ser la sombra de lo que había de venir. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento solamente era una probadita de lo que había de venir en Cristo Jesús. Pues Dios nos bendijo ahora a nosotros, porque ahora nosotros no tenemos a un líder humano,
tenemos a Dios mismo que nos está liderando. Ahora nosotros somos el pueblo del pacto, pero del pacto en la sangre de Cristo. Ellos lo tenían en el pacto de Moisés, en el pacto de Abraham, en el pacto, después vamos a ver el pacto de David y de todos ellos. Pero ahora ustedes y yo tenemos algo increíblemente mucho mayor, lo mejor de lo mejor, el pacto en la sangre de Cristo, la gracia de Dios manifestándose a nuestras vidas en estos tiempos. Bueno, el pueblo de Israel recibiría la promesa que Dios había hecho a los padres. Jehová cumpliría su palabra, pero era preciso que Israel sea obediente al pacto que ha sellado con el Creador. Hoy es el día en que tú y yo tenemos que entender que es preciso, muy preciso, que seamos obedientes al pacto que hemos sellado con Dios a través de la sangre de Cristo. Amén. Y por último, Israel ha experimentado la maravillosa fidelidad de Dios, así como tú y como yo. Dios ha cumplido con cada promesa y obligación que Él mismo se impuso, y Dios seguirá cumpliendo su voluntad. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, mis amados hermanos. Yo creo que a través de este estudio nos hemos dado un panorama amplio, ¿verdad?, de lo que Dios estableció para el pueblo de Israel, pero que ahora, pues para nosotros viene a ser esa extensión por ser el pueblo adquirido por Dios. Ese pueblo que fue adquirido a precio de sangre. Amén. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Posteriormente voy a volver a presentar el libro de El Panorama para efecto de que podamos tener pues esa déjenme ver, aquí está el panorama de la Biblia de Thompson, para efecto de ir viendo la secuencia cronológica de lo que es de lo que la palabra de Dios nos ha venido a enseñar, ¿ok? Entonces, déjenme rotar. Okay. Voy a la pantalla para que podamos ver de lo que les estoy hablando. Ok. Oh, por Dios. Ahí está. Ok, aquí está de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que es lo del panorama, en donde recuerden que fue desde que Dios creó los cielos y la tierra, los días de la creación, el día en que Dios terminó los cielos y todo su ordenamiento y descansa. Entonces, recordemos que ahí vamos. Después viene la primera dispensación, o sea, la dispensación edénica, y se genera cuando Adán y Eva pues toman la decisión de desobedecer a Dios. Viene el pecado a través de la tentación, la caída del ser humano, en donde se nos explica ahí que el pecado rompe la comunión del ser humano con Dios. Entonces vemos cómo viene la maldición, pero también viene la promesa y la primera profecía de Jesucristo, ahí en Génesis 3:15. Después viene la expulsión del ser humano de ahí del jardín de Edén. Después viene la segunda dispensación, la antediluviana, en donde viene como la descendencia, ¿verdad?, a través de Set, llega hasta Noé y allí se genera el diluvio. Ahí termina con el juicio del diluvio para la raza humana y solamente 8 personas Dios permite que sobrevivan. Después viene la situación, ¿verdad?, de la tercera dispensación, la postdiluviana, en donde seguimos la línea roja, que es la línea de
de la genealogía de Jesucristo, donde pasa por Noé, Sem y así, hasta que llega la condición de la dispersión y termina esta tercera dispensación con el juicio de la Torre de Babel. Ajá. Después viene la cuarta dispensación, que es la patriarcal, en donde se nos hace saber de Abraham, Isaac y Jacob, cómo viene la descendencia por medio de la tribu de Judá, cómo llegan a Egipto, y después viene el éxodo de Egipto. Después viene la quinta dispensación, que es la legal o la de la ley. Eso fue lo que estudiamos ahí en Levítico, desde Éxodo, Levítico y Números, y pues también se nos recalca en Deuteronomio. Y a partir de hoy, bueno, del lunes, primero Dios, empezamos a ver la situación de cómo Israel entra a la tierra prometida por medio de las órdenes de Josué como líder. Aquí está la muerte de Moisés, justamente, y ya viene la situación en donde Dios permite que el pueblo de Israel verdaderamente entre a la tierra de Canaán. Aquí se nos muestra el río del Jordán, en donde hacia el este, o sea, hacia la salida del sol, es donde queda Moisés muerto ahí en el monte, y posteriormente tendrán que pasar hacia el oeste, hacia la puesta del sol. Y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de que a través de la quinta dispensación, pues llega el punto de todos los jueces, cuando se genera el primer rey para la nación de Israel, que es Saúl. Después viene David y viene Salomón. Y después vendrá la situación en donde la quinta dispensación, que continúa en este estudio, en donde se dividen el reino de Israel en dos partes, en el reino del norte, luego el reino del sur, y todo eso lo vamos a ir estudiando pues ya más adelante en los libros de los reyes, en las crónicas de los reyes. Ya después vamos a estar estudiando los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, que son los decretos que Dios tiene, y terminaremos con el fin de la historia y del canon del Antiguo Testamento, en donde Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y vienen después 400 años, ¿verdad?, de silencio, que es lo que hemos visto, y ya estaremos viendo el principio del canon del Nuevo Testamento a través de los evangelios, desde Mateo hasta Juan, y llegaremos al final de cuentas a la ascensión de Jesucristo y todo lo que viene en la sexta dispensación, que es la eclesiástica, la de la gracia, ¿verdad?, que es la que estamos viviendo ustedes y yo, y vendrá la séptima dispensación, que es la mesiánica, en donde vendrá la condición del juicio final. Y posteriormente, pues ya, este será el plan inmutable de Dios y el propósito de todo lo que se ha vivido históricamente. Amén. Esto es lo que vamos a ir viendo, mis amados hermanos. Espero en el Señor que todo esto lo vayamos comprendiendo cada vez más, y pues vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios porque nos permitió terminar esta parte importantísima de la palabra de Dios.